¿Qué pasaría si la guerra de los invencibles sucediera en el universo de Kimetsu no Yaiba? ¿Pueden los personajes de Demon Slayer ganar? Tomaremos como base el canon del anime, no del manga. Este evento ocurriría en un universo alterno donde todos los pilares de la era Taisho siguen con vida, por lo que Rengoku participaría en esta guerra. Además, el nivel de poder de los personajes será el que tienen después del entrenamiento pilar de la cuarta temporada, porque en este universo el patrón Ubuyashiki utilizaría su cerebro desde muy temprano en la historia para reconocer que el nivel actual de la organización no es suficiente y que es importante que sus pilares y los demás cazadores aumenten su fuerza, porque las lunas superiores son demasiado peligrosas. Es durante este periodo donde el Kamaboko Squad, en específico Tanjiro, tuvieron que esforzarse demasiado para superar el entrenamiento, provocando que Tanjiro despierte la marca del cazador y por ende los demás personajes también lo logren despertar. Además, los personajes principales tendrán la habilidad del mundo invisible, el estado desinteresado y las Nichirin carmesí, dependiendo de las características de los personajes. Porque seamos honestos, sin estos power-ups, los cazadores no podrían hacer nada contra los Marks de Invencible. Como último punto, la escala de poder nunca tiene sentido, ya que en varias teorías y cálculos de los fans de Invencible dicen que Mark puede levantar hasta 100.000 toneladas, por lo que ningún personaje de Kimetsu podría hacerle daño, y lo mismo si hacemos esta comparación con otros animes, pero en la ejecución y en la misma obra de Invencible no respetan esto, porque de ser así, en la Invincible War original no hubieran derrotado a ninguno, ya que te aseguro que Tech Jacket ni de broma llega a esa fuerza física de 100.000 toneladas, y mucho menos estos personajes random junto a Oliver quienes lograron derrotar a una variante de Mark. De hecho, en todas las series e historias, los poderes se desbalancean a favor del guión y regulándose para el bien de la historia, y lo mismo sucederá en este caso. Antes de comenzar, por favor suscríbete y deja tu like, que con eso me ayudas muchísimo para traerte más videos. Ahora sí, comencemos. En el momento de la llegada de los Invencibles, de manera rápida comenzarían a causar destrozos a lo largo de todo Japón, considerando que Kimetsu sucede en la era Taisho, es decir, entre 1912 a 1926. Como es bastante obvio, la tecnología de comunicaciones apenas estaba surgiendo, así que como en el anime, la manera de comunicarse entre todos los cazadores serían los cuervos, lo que dificultaría mucho estar al día sobre qué está pasando en las diferentes zonas de Japón y con los demás cazadores. Y esto es muy importante, porque la información de los Marks les será de mucha ayuda a la cofradía. Entonces, la primera orden del patrón Ubuyashiki es que los cazadores cercanos a cualquiera de los Invencibles los vigilen para obtener información sobre sus poderes y comportamiento, y de ser posible, ayudar a las personas que están siendo atacadas por ellos. Los primeros enemigos a enfrentar son el Mark de cabello largo, porque es quien ataca la ciudad principal en la serie de Invencible, que en este caso sería la ciudad de Asakusa, donde Tanjiro se encontró con Muzan por primera vez. Como en la serie, este primer Invencible fue derrotado por la chica relámpago, la chica mosca y una versión débil de Oliver, realmente no sería un gran problema, de forma que el primer enfrentamiento en esta guerra es del pilar del sonido Tengen Uzui, junto con algunos cazadores random contra el Mark de cabello largo. Al inicio Uzui mantendría una distancia contra Mark para analizar sus movimientos e ir preparando la partitura, y con la ayuda de la marca del cazador, además de poder ver los puntos débiles de Mark con el mundo invisible, Uzui comenzaría a atacar, utilizando sus dos cuchillas y pirotecnia, y es justo en este momento donde Uzui se da cuenta de algo bastante curioso. Al momento de explotar su pirotecnia, el Mark de cabello largo se aturde momentáneamente. La explosión no le causa casi ningún daño a ese enemigo, por lo que Uzui llega a la conclusión de que es debido al sonido de la explosión, que de alguna manera emite una frecuencia que parece debilitar a este nuevo enemigo, un dato que sería muy importante para lo que resta de esta guerra. Así que Uzui y los demás cazadores se logran derrotar a este primer Mark, pero de igual forma el pilar del sonido fallecería, quedando en un empate. Este primer encuentro fue clave, porque el cuervo de Uzui y de los demás cazadores random esparcirían la información de este sujeto, avisando a los demás cazadores que estos enemigos tienen una fuerza ridícula y demás habilidades peligrosas, llegando a ser necesario de un pilar o más para vencerlo, siendo como una luna superior, además del importantísimo dato sobre que son frágiles a un sonido en específico, a una frecuencia, como el que causa las explosiones de Uzui. Así que el patrón Ubuyashiki mandaría la orden de no atacar ningún otro invencible sin antes haber desarrollado una estrategia, pero para su desgracia, otro enfrentamiento ya había comenzado. El Mark Moicano en el cómic y en la serie ataca una prisión, y en esta historia sería igual, atacando una prisión importante del Japón antiguo. Por alguna razón se tiene la percepción de que este Mark es de los más fuertes, lo cual no es cierto, porque en la serie se enfrentó a estos tres NPC y no los derrotó, prefirió huir. Además de que su título de emperador es por sucesión y no porque se lo haya ganado por su fuerza física o méritos. Entonces quien estaba cerca de aquella prisión era Sanemi, pilar del viento, y Obanai, pilar de la serpiente, que por lo menos en el anime se nos ha mostrado que les asignan misiones
misiones juntos. Ellos dos intentarían detener al Mark Moicano de manera medianamente controlada, ya que Sanemi tiene la asombrosa habilidad de adaptarse muy rápido al nivel de combate de su rival y porque Obanai es demasiado escurridizo y con la mejor esgrima de todos, pero no podrían derrotarlo. Hasta que les llega la información del combate de Usui, con el dato de que este sujeto extraño tiene un oído frágil a ciertos ruidos y frecuencia, pero ellos no tendrían nada cercano que pueda producir ese sonido que debilite al Mark Moicano. Así que, por desesperación, Sanemi ataca directamente a los oídos de Mark y funciona, por lo que ambos pilares aprovecharían esta brecha de ventaja para por fin derrotar al Mark Moicano. Los demás pilares y el Kamaboko Squad por el momento no se habían encontrado con algún invencible, pero serían conscientes del daño que están causando en Japón. Sin embargo, varios cazadores NPC sí llegaron a cruzarse con estos enemigos, teniendo un triste pero rápido final. Entonces se llevaría a cabo una reunión para hacer alguna estrategia para afrontar dicha amenaza. Hasta ahora, lo único que conocen sobre los invencibles es que tienen una fuerza física ridícula, incluso mayor que los demonios, que tienen una gran resistencia, pero no regeneración, que su punto débil son sus oídos, y que se necesitan de 2 o más pilares para derrotar a uno solo. Los cuervos que estuvieron volando por todo Japón hicieron un recuento de estos sujetos, de forma que el número total de enemigos restantes es de 14 invencibles, así que el patrón propone un ataque progresivo para evitar la menor cantidad de pérdidas posibles, es decir, considerando que de los 9 pilares les quedan disponibles 6, porque Usui falleció, además que Sanemi y Obanai están heridos y cansados, por lo que lo correcto es hacer 3 equipos con 2 pilares en cada uno, quienes irían acompañados de cazadores casi igual de fuertes que ellos, como el Kamaboko Squad, Genya y Kaigaku. Entonces los equipos quedarían de la siguiente manera: Equipo 1, Yomei y Shinobu junto a Kanao y Genya. Equipo 2, Rengoku y Mitsuri junto a Zenitsu e Inosuke. Equipo 3, Tomioka y Tokito junto a Tanjiro, Nezuko y Kaigaku, además de que cada equipo también contaría con varios cazadores NPC como refuerzo. Pero es en este momento que sucede algo fundamental para la victoria de los cazadores. La señora Tamayo y Yushiro hacen presencia en el escondite de los cazadores y se unen para ayudarlos, ya que es suficiente el peligro de los demonios como para que ahora 16 seres extraños aparezcan de la nada para destruir el planeta. Y el arte de sangre demoníaca de Yushiro es clave para los cazadores, ya que les permite volverse invisibles y además funcionan como unos ojos para que el patrón pueda generar mejores estrategias durante el transcurso de los enfrentamientos. Entonces, los siguientes 3 invencibles por derrotar serían el Bullet Mark, el Mark con bigote y el Mark sádico con traje azul, ya que en la serie se nos muestra que estos 3 Marks no son tan fuertes, porque fueron derrotados con cierta facilidad por esta heroína random, por la chica rayo, la chica mosca y Oliver, así que los cazadores podrían afrontar a estos 3 rivales. Entonces, los 3 equipos están a punto de iniciar sus enfrentamientos, ocultos por los talismanes de Yushiro, y además cargados con una herramienta que produce ese ruido con la frecuencia necesaria para aturdir a los invencibles, herramienta que fue creada rápidamente por la señora Tamayo y Shinobu, que, juntando su inteligencia, lograron crear ese artefacto que replica el mismo sonido que la pirotecnia de Usui generaba al explotar. A pesar de tener todas esas ventajas del artefacto con el sonido, los talismanes, la marca de cazador, la Nichirin carmesí y demás power-ups, a los 3 equipos se les dificultó derrotar a los 3 Marks. El equipo 1 de Yomei y Shinobu al inicio no tuvieron problemas, porque Yomei con todos los power-ups está rotísimo y es demasiado fuerte. Puede que esté exagerando, pero en su punto más fuerte considero que Yomei llega a ser igual de fuerte o un poquito más que Monster Girl. Sin embargo, como Shinobu es el pilar más débil, por lo menos en fuerza física, ya que ni siquiera es capaz de cortar el cuello de un demonio, esta terminaría falleciendo en este encuentro, junto con Genya, porque como él no puede utilizar respiraciones, le fue complicado mantenerse al ritmo de la pelea, muriendo en el proceso. Fue Yomei quien después de estas pérdidas logró derrotar al Bullet Mark. El equipo 2 con dificultad logró vencer al Mark con bigote. Durante la batalla los cazadores tenían el control, sobre todo porque Inosuke era demasiado impredecible, lo que confundía mucho a Mark, además de tener que lidiar con la velocidad de Zenitsu y con la perfecta coordinación de Rengoku y Mitsuri. Pero justo antes de que el Mark con bigote abandonara el servidor, de un último ataque inesperado estaba a punto de eliminar a Mitsuri, pero Rengoku se sacrificó para proteger a quien una vez fue su aprendiz, defendiendo a su gran amiga pero falleciendo él a cambio. Y el equipo 3 fue quien lo tuvo más fácil, ya que los poderes de Nezuko fueron de bastante utilidad, fue clave por su regeneración y sangre de arte demoníaca. Además que Tanjiro, Tomioka y Tokito se coordinaban de manera espectacular, porque los 3 se entendían perfectamente, lo que facilitó mucho la derrota del Mark sádico de traje azul, pero eso no evitó las bajas, ya que Kaigaku al intentar
escapar y descuidarse por un momento, recibiendo un ataque fatal. Asimismo, en los tres equipos, los cazadores NPC en su mayoría servían como cebos para defender a los pilares, por lo que hubo muchas bajas de estos personajes, así que hasta ahora lograron detener a 5 invencibles, pero con unas bajas muy importantes, faltando aún 11 Marks por derrotar. Bueno, en realidad serían 10, porque en la serie vimos que un Mark no causó ningún problema porque solo quería visitar a su madre Debbie, así que él en esta historia no tendría una razón para ser un enemigo. Hasta aquí los cazadores no tenían tantos problemas, porque esos 5 Marks eran los más débiles. Pero a partir de ahora comienza lo peor, los Marks con una fuerza intermedia, siendo el Mark sin gafas, el Mark con una tela azul de máscara, y el Mark con lentes blancos ovalados, los siguientes en la escala de poder. En este punto las cosas son complicadas, porque vimos que el Mark con lentes ovalados fue capaz de derrotar a Monster Girl, y si ya dijimos que posiblemente Yomei pueda estar al mismo nivel que Monster Girl, y este Mark en la serie logró derrotarla, lo mismo pasaría aquí. Yomei sería derrotado, y fácilmente, porque se encontraría cansado después de su enfrentamiento contra el Bullet Mark. Así que, en un escenario realista, en este punto los cazadores perderían la guerra, pero veamos qué podían hacer en un escenario optimista. Así que el día 2 de la invasión estaba por comenzar. En este punto los personajes disponibles para seguir luchando en la guerra son los pilares Yomei, Mitsuri, Tomioka, Tokito, Sanemi y Obanai, los Kamaboko Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao y Nezuko, y unos cuantos más cazadores NPC. Para darle más ventaja a los cazadores, con la derrota de los Marks débiles, la señora Tamayo utilizó sus cuerpos para estudiarlos durante toda la noche, de forma que logró crear un veneno que debilita a los invencibles de manera temporal, una versión más débil del virus Skurk. Tú me dirás, no es posible porque la piel de los Viltrumitas es demasiado dura como para poder analizar. ¿No viste que hasta Sinclair con una tecnología avanzada se le complicó? Y es cierto, pero Tamayo fue inteligente y lo que hizo fue abrir la boca de un Mark derrotado y de ahí sacar las muestras de sangre y carne necesarias para estudiarlas, porque recuerden que los Viltrumitas por fuera son duros, pero por dentro son suaves. Así que los cazadores descansaron durante esa noche para estar preparados para los enfrentamientos del segundo día de la Invincible War. Entonces inicia el siguiente enfrentamiento, donde para evitar más pérdidas, todos los personajes se centran en derrotar a un invencible a la vez. En su batalla contra el primer invencible de poder intermedio, el Mark sin gafas, todos darían su mayor esfuerzo y los pilares restantes realizarían su mejor performance, explotando al máximo sus habilidades. Los Kamaboko Squad serían muy útiles como soporte, interviniendo por momentos para dejar que los pilares descansen por unos segundos y puedan regresar a pelear, y por obra de Dios logran derrotarlo, pero perdiendo en este encuentro a Mitsuri y Tokito. Los cazadores toman un descanso de un par de horas antes de proseguir con el siguiente invencible, recibiendo atención médica por parte del cuerpo de soporte de la cofradía y por la señora Tamayo, quien también habría desarrollado unas pócimas con ayuda de la sangre de Nezuko para aumentar la regeneración y mitigar el dolor físico, como si fuera un analgésico y desinflamatorio. Así que después de descansar y recuperarse, proceden a hacer su siguiente movimiento, solo que ya no se encuentran a su 100%, digamos que están en un 65% de sus capacidades, lo que afectaría en la siguiente pelea contra el Mark de máscara de tela azul, siendo un encuentro bastante brutal y trágico, marcando el final de esta guerra, porque al ya estar debilitados, su rendimiento contra este invencible dejó a desear, dejando únicamente con vida a Tanjiro, Sanemi y Tomioka, falleciendo todos los demás para por lo menos asegurar la derrota de este rival, finalizando así la guerra de los invencibles contra los personajes de Kimetsu no Yaiba. Entonces, al final quedarían pendientes por derrotar al Mark de lentes ovalados con una fuerza media, y a los pesos pesados, a los Marks más poderosos, con los que desde un inicio ningún personaje de Kimetsu podría hacer nada: el Mark sin máscara, el Omnimark, el Mark con traje Viltrumita, el Mark con cabello desordenado, el Mark prisionero, el Mark espacial y el Mark caníbal, de forma que el mundo de Kimetsu sería conquistado por estos invencibles y el imperio Viltrumita. Pero ¿qué pasaría si los demonios como Muzan, las lunas superiores y los demás demonios random intervinieran? Espera un momento, ¿sabías que más del 98% de las personas que ven los videos no están suscritas? Así que por favor suscríbete para darte más videos. Continuamos. Entonces, como los guerreros más fuertes de la cofradía fueron aniquilados, solo les quedaría una alternativa: aliarse con Muzan para detener a estos enemigos. Muzan ya estaba enterado de lo que estaba sucediendo, y es hasta este momento donde deja atrás su orgullo y ego, porque estos individuos parecen ser una verdadera amenaza a sus objetivos. Así que alistaría su ejército de demonios para atacar en la noche y ponerle fin
termina esta guerra. Sin embargo, Tamayo a través de Yushiro logra comunicarse con Muzan, y tanto Tamayo como Ubuyashiki hablan con él para explicarle que los cazadores hicieron su mayor esfuerzo, logrando derrotar a 7 de los invencibles, pero que todavía faltan 8 por derrotar, y que de personas fuertes les quedan Tanjiro, Tomioka y Sanemi, además de Yushiro, quien puede serles de utilidad. Ubuyashiki le pide a Muzan que los apoyen para derrotar a esos seres extraños. Muzan acepta. Total, la cofradía ya no tenía nada que hacer contra él, al quedarle solo 2 pilares y ese chico con la respiración solar. Un poco de ayuda no le vendría mal a Muzan, y lo más probable es que esos 3 cazadores fallezcan en este último encuentro, así que Muzan no tiene ningún problema para colaborar con el resto de la cofradía. Durante esta charla, los 3 cazadores restantes son nuevamente curados para estar listos en el enfrentamiento de la noche. Muy bien, aquí hay varias opciones que Muzan puede hacer para detener a los invencibles, desde las opciones aburridas hasta las más interesantes. La opción más rápida y aburrida es que Muzan rastree la ubicación de los invencibles con los ojos de Nakime y los transporte al castillo infinito, dejándolos ahí por muchos años hasta que mueran de hambre y sed, como pasó en la historia original con Armstrong Levy, y él, junto con sus demonios, se mudarían a otro lugar en el planeta Tierra, o crearían otro espacio dimensional para vivir, finalizando así la guerra de los invencibles. Ahora, la alternativa más divertida e interesante es el cuarto enfrentamiento. A pesar que los demonios no tienen la misma fuerza física que los invencibles, ellos cuentan con una gran ventaja que los Marks no tienen: la regeneración inmediata. Importante, los Viltrumitas se pueden curar rápido, pero no regenerarse. Es por eso que el brazo de Conquest no le volvió a crecer, y esta habilidad que tienen los demonios es lo que les da una ventaja para derrotarlos. Además que no importa cuántas veces le quiten la cabeza a los demonios, si no es con una Nichirin, no pueden derrotarlos, información que los Marks no conocen. Así que los ojos de Nakime localizan a los 8 invencibles restantes, y en un instante los teletransporta hacia el castillo infinito, separándolos en diferentes zonas. Porque en esta dimensión, Nakime puede controlar las paredes para dificultar el movimiento de los invencibles. Además que los demonios conocen perfectamente el castillo, y se les facilitaría moverse y atacar adentro de aquí. Entonces, cada invencible se enfrentaría a una luna superior, acompañado de algunos demonios random, y las 3 posiciones más débiles de las lunas superiores irían acompañadas por un cazador, de forma que los enfrentamientos serían de la siguiente manera. Primero, los demonios random y Nakime se encargarían de distraer al Mark de lentes ovalados, quien es el más débil de los restantes, mientras los demás enfrentamientos concluyen, los cuales son Yutaro, Daki y Tomioka versus el Mark de cabello desordenado, Yoko y Tanjiro versus el Mark sin máscara, Hantengu y Sanemi versus el Mark espacial, Akasa versus el Mark caníbal, Douma versus el Omnimark, Kokushibo versus Mark Viltrumita y Muzan versus el Mark prisionero. Si se dan cuenta, el orden de las peleas es del Mark más débil al más fuerte según mis estimaciones, es decir, el Mark más fuerte, que yo creo es el prisionero, se enfrenta al personaje más fuerte de Kimetsu, que es Muzan. Para los que leyeron el manga, Muzan con demasiados nerfeos fue capaz de soportar a todos los pilares, y a Tanjiro con la danza del dios del fuego casi perfeccionada, estando super nerfeado. Entonces el poder entero de Muzan ha de ser monstruoso, lo suficiente como para poder hacer frente al Mark prisionero, sobre todo porque él se regenera al instante, pareciendo que no le causas algún daño. Entonces, con los demonios en batalla, las probabilidades de ganar son altas. Como todos los demonios random del castillo infinito tienen el nivel de una luna inferior, y tomando en cuenta que probablemente sean cientos, sino miles de demonios, considero que todos estos podrían derrotar al Mark de lentes ovalados, con dificultad, pero lo lograrían. En el combate de Yutaro, Daki y Tomioka, el veneno de Yutaro es el que debilitaría al Mark de cabello desordenado, además que Tomioka, al ya tener experiencia peleando contra ellos, le sumaría esta ventaja estratégica para ganar, sobre todo porque los cazadores aún tendrían dicho artefacto que emite sonido para aturdir a los invencibles, así que ganarían este enfrentamiento. En el caso de Yoko y Tanjiro versus el Mark sin máscara, a pesar del esfuerzo de Tanjiro, él terminaría falleciendo, porque no estuvo al nivel de este invencible, pero sorprendentemente Yoko sería extremadamente útil. Si recuerdan, entre las habilidades de Yoko está el crear peces demonios que lanzan agujas con veneno, las cuales afectarían a Mark, pero sobre todo, si Yoko llegase a tocar a Mark con un simple contacto, lo convertiría en peces, derrotando así al Mark sin máscara fácilmente. Es como si Yoko fuera el Shigaraki de My Hero Academia, solo que, en vez de desintegrar cosas con sus manos, Yoko las transforma en peces, que prácticamente sería lo mismo, así que Yoko está rotísimo para este encuentro y lo ganaría. La siguiente pelea de Hantengu y Sanemi versus el Mark espacial, de igual forma sería muy fácil de ganar, porque Hantengu, con sus poderes de sonido y además con la información que los cazadores les compartieron a los
los demonios de que esos sujetos son débiles a un sonido en específico, Han-Tengu podría replicarlo, paralizando al Mark espacial y derrotándolo con sus poderes de madera, más la agresividad de Sanemi con su respiración de viento. Además de que también habría demonios random quienes atacarían de igual forma junto a Sanemi cuando el Mark esté paralizado. La pelea de Akaza versus el Mark caníbal estaría bastante pareja, porque ya estamos con los 4 invencibles más poderosos, pero el arte de sangre demoníaco de Akaza, la brújula es el counter perfecto para la agresividad del invencible. Sin embargo, al estar solo, bueno, con algunos demonios NPC, pero que no aportarían mucho al combate, veo más al Mark caníbal ganando este enfrentamiento. La única forma en la que Akaza podría derrotarlo es resistiendo, hasta que algún otro equipo fuera llevado hacia donde estos dos se encuentran y apoyar a Akaza para derrotarlo. De otra manera, no veo posible que pueda ganar este enfrentamiento. Ahora, en los siguientes enfrentamientos no lo veo claro, porque son demasiado poderosos los invencibles que quedan. En el caso de Muzan vs Mark prisionero, aunque sea difícil, si veo a Muzan ganando la batalla porque prácticamente puede utilizar cualquier arte de sangre demoníaca y porque su regeneración es la más rápida de todas, así que por mi parte, pienso que sí ganaría. Pero en el caso de Douma vs Omni Mark y Kokushibo vs Mark Viltrumita, está complicado, porque no veo que ellos puedan ganar sus respectivas peleas. El hielo de Douma es una gran habilidad, pero ya vimos que Mark es capaz de viajar a través del espacio, y este es mucho más frío que el hielo que Douma pueda generar. Sería una molestia para el invencible porque Douma generaría hielo a diestra y siniestra, además de atacar con sus clones, pero no veo que esto sea suficiente para detener al Omnimark. En el caso de Kokushibo, sus cortes irregulares y gran técnica de katana, además de su monstruosa fuerza y experiencia en combate, serían muy útiles para hacer frente al Mark Viltrumita, pero tampoco creo que sea suficiente, así que para mí, ambas batallas las perderían los demonios, siendo su única salvación que los demás equipos fueran a ayudarlos cuando ellos hayan ganado su respectivo encuentro. Y es gracioso porque en este punto, Yoko y Han-Tengu, quienes son más débiles que Douma y Kokushibo, serían más útiles por sus habilidades. Supongamos que en la pelea de Kokushibo él está perdiendo y de pronto se escucha un sonido que es Han-Tengu con sus poderes, logrando aturdir al Mark Viltrumita, y luego por ese descuido Yoko logra tocarlo y hace que Mark se convierta en peces. Listo, ganarían, de forma que el mérito se lo llevaría la quinta y cuarta luna en vez de Kokushibo. Entonces, para que los demonios puedan ganar, necesitarían trabajar en equipo y sobre todo explotar las habilidades de Han-Tengu y Yoko. Es de esta manera que los demonios de Kimetsu no Yaiba serían los ganadores del Invincible War, por el ridículo poder y regeneración de Muzan, y por las dos armas secretas de los demonios, Yoko y Han-Tengu. En esta historia, Tanjiro fallecería, pero tanto Sanemi como Tomioka quedarían vivos, hasta que la guerra haya concluido y los demonios por fin acaben con los dos pilares restantes. Es de esta manera que los demonios de Kimetsu no Yaiba serían los ganadores de la Invincible War. Lo sé, está muy fumada esta historia y es muy claro que fuimos demasiado optimistas con el universo de Kimetsu no Yaiba, porque lo más probable en un escenario realista es que los invencibles ganen, pero hacemos esto para divertirnos un rato y distraernos, así que no se lo tomen muy en serio, y de hecho faltaron varias cosas que pudimos agregar. Por ejemplo, en un universo alterno, Tanjiro, Tomioka y Sanemi aceptarían convertirse en demonios para aumentar su poder y hacer frente a los invencibles restantes, aunque sería casi imposible porque no creo que ellos acepten, pero en una situación de vida o muerte con el futuro del planeta en juego, podría suceder, o también que desde un inicio los cazadores se den cuenta que ni de broma pueden derrotar a los invencibles, así que desde la muerte de Usui ellos hagan la alianza con los demonios. Cambiaría mucho las cosas y puede que algunos pilares y demás personajes siguieran con vida, o algo así súper exagerado, que durante esta invasión nos demos cuenta que fuera de Japón, en los demás países también existen personas capaces de utilizar las respiraciones y que son igual de fuertes o más que los pilares, quienes podrían ayudar en este guerra. Hay muchas posibilidades y diferentes escenarios por platicar. Puedes dejar tu historia o aporte en los comentarios. Pero por el momento, esta fue mi historia sobre si Tanjiro y su universo pueden sobrevivir a la guerra de invencibles. Por favor suscríbete porque este video fue súper complicado de realizar y con tu suscripción y like me ayudarías bastante. Si quieres ver más videos de Kimetsu no Yaiba, haz clic en el video que la flecha roja señala. Nos vemos ahí.